Continuamos con los trabajos de este foro. Daremos inicio al panel denominado Gobierno Abierto. Damos la bienvenida a nuestros distinguidos panelistas. La maestra Cintia Patricia Cantero Pacheco, comisionada del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y coordinadora de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia. El maestro Gregorio González Nava, director de Transparencia de la Secretaría de la Función Pública. El doctor Guillermo Cejudo Ramírez, coordinador de Métrica de Gobierno Abierto y secretario académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas. El licenciado Ricardo Corona, director jurídico del Instituto Mexicano para la Competitividad. Finalmente, como moderadora, la directora de Gobierno Abierto del INAI, maestra María José Montiel Cuatlayol, a quien cedemos el uso de la voz. Pues muchas gracias, bienvenidos a todos y a todas a este tercer panel que, como nos han dicho, se denomina Gobierno Abierto. Yo quisiera iniciar este panel problematizando un poco sobre este asunto. Hemos conversado en estos 2 días sobre los avances que hemos tenido en materia de normatividad, digamos, una vez que se logró la reforma constitucional, ampliando todas las atribuciones del Instituto Nacional de Transparencia, del organismo garante, y entre estos avances o estas innovaciones que en términos de la normatividad hemos tenido, está el capítulo de Gobierno Abierto. Ustedes seguramente saben que en la Ley General de Transparencia se dispone de un título, que es el título 4, con un capítulo 3, concretamente un artículo, el artículo 59. Y este artículo nos habla de que cualquier organismo garante tiene la facultad o la atribución de coadyuvar con sociedad civil, con representantes de sociedad civil y con sujetos obligados para que existan prácticas de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas. Eso es lo que nos mandata la Ley General de Transparencia. Y digamos, esa es una muy buena noticia, porque hoy Gobierno Abierto es uno de los pilares fundamentales de esta ley. El espíritu de la ley es un espíritu aperturista, yo diría, y a partir de este referente es que hemos venido trabajando desde el instituto. ¿Cuál es entonces el problema o el dilema? ¿Cómo hacemos para que con un marco normativo de avanzada, igual como ya se había comentado en el panel anterior, tenemos una de las mejores leyes a nivel internacional, ranqueadas en los primeros 5 lugares a nivel internacional, pero cómo hacemos con este marco normativo para traducir acciones concretas y muy puntuales que sirvan para mejorar la vida de la ciudadanía? Entonces, con este punto de partida o con esta problemáticas, yo invitaría a nuestros panelistas a que nos compartan un poco de lo que ustedes desde sus distintas esferas han podido avanzar y trabajar sobre el tema. La verdad es que agradezco el día de hoy a que me hayan invitado como moderadora de este panel y tener el gusto de compartir con ustedes, colegas, desde academia, gobierno, sociedad civil y los organismos garantes. Y en primer lugar le daré la palabra a nuestra comisionada presidente del ITEI, la maestra Cintia Patricia Cantero Pacheco. Ella es maestra en Derecho Constitucional y Administrativo y licenciada en Derecho por la Benemérita Universidad de Guadalajara. Fungió como coordinadora de mejora regulatoria del Hospital Civil de Guadalajara en el periodo de 2010 a 2013. Se desempeñó como directora de Evaluación Interinstitucional, Planeación y Gestión Administrativa y titular de la Unidad de Transparencia del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, el ITEI. También colaboró como coordinadora jurídica, directora de vinculación con organismos paraestatales y directora de mejora normativa en la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Jalisco. Cintia, tienes 15 minutos para tu presentación y 2 minutos antes de que esto concluya yo te haré saber para que puedas compartirnos tu intervención. Adelante. Muchísimas gracias, María José. Es un gusto estar compartiendo este espacio con mis compañeros panelistas
y pues también buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Dónde estamos parados con esta agenda de gobierno abierto? A mí me gustaría pensar que sin lugar a dudas estamos ante un contexto en el cual estamos comenzando a interesarnos tanto como sociedad y como funcionarios públicos en esta agenda o en estas acciones y en este nuevo paradigma de ver la administración pública. Y digo, ¿por qué considero que estamos comenzando? Porque nos ha llevado alrededor de 4 años el tratar de implementar, de echar a andar, sobre todo desde el impulso que ha dado el INAI a todos los estados, a los mecanismos y ejercicios de gobierno abierto. Nos ha costado trabajo. Voy a hablar desde el ámbito de los órganos garantes, que como acaba de comentar María José, tenemos esta responsabilidad también de manera coadyuvante para poder impulsar estos ejercicios de gobierno abierto como órganos garantes en nuestras entidades. Y ha costado trabajo, me parece, que conectar esta agenda de gobierno abierto tanto con sociedad civil, con la sociedad en general, como con los funcionarios públicos. No es el cambiar de visión o de la manera en cómo se han hecho las cosas o se han tomado las decisiones públicas durante años, es complejo. Cuando arrancó la transparencia, se tenía el concepto de que era una moda y de que eran cuestiones que iban a pasar, y sin embargo se arraigaron y están completamente ya inmersos en nuestra actividad cotidiana como funcionarios públicos. Lo mismo o de la misma manera veo esta agenda o este nuevo paradigma de gobierno abierto. Finalmente llegará un momento, espero yo, en el que esté completamente inmerso en las actividades cotidianas de la función pública, de la administración pública, y con esto quiero señalar de cualquier autoridad y de cualquier sujeto obligado. ¿En dónde estamos? Pues prácticamente en el contexto nacional. Al día de hoy tenemos ya 31 estados llevando a cabo ejercicios de gobierno abierto. Estos ejercicios no necesariamente, la mayoría han optado por implementar este modelo que impulsó el INAI, que es a través de el establecido por la OIP, a través de la firma de una declaratoria, es decir, este compromiso de incorporarnos a los ejercicios de gobierno abierto y a este modelo a través de un secretariado que esté llevando a cabo la batuta en cada entidad para realizar estas acciones, estos planes de acción y compromisos claramente determinados. Y hay algunas entidades que han optado por no implementar este esquema. Sin embargo, esto no quiere decir que no estén llevando a cabo acciones o ejercicios de gobierno abierto. ¿Y esto por qué ha ocurrido así? Pues porque prácticamente a través de los años nos hemos podido dar cuenta de que no podemos implementar un mismo modelo con las mismas características al contexto de todas las entidades. Cada entidad tiene su particularidad, a la vez cada municipio o cada autoridad, viéndolo desde el punto de vista que estos mecanismos de gobierno abierto pueden implementarse no nada más a través de los ejecutivos, sino de los poderes judiciales, de los poderes legislativos, de los municipios, de universidades públicas, de organismos descentralizados. Bajo este contexto, entonces, es que podemos tener esta opinión en cuanto a que el modelo a implementar debe de ser aquel en el que existan las mayores posibilidades de que la agenda pueda avanzar. Y para esto, pues se requiere de órganos de transparencia que sean sensibles ante las necesidades o ante el contexto en el que se encuentra cada uno de los sujetos obligados o el contexto de cada una de las entidades. Por lo tanto, estamos hablando de que 31 estados cuentan con estos ejercicios de gobierno abierto, 20 de ellos a través de
este modelo de la conformación de secretariados técnicos locales. 21, ya existen actualmente 21 planes de acción, lo que refleja que se han llevado a cabo alrededor de 127 compromisos ya establecidos en estos planes de acción. ¿Cuál sería? Pues prácticamente el contexto. Yo les voy a hablar de Jalisco, pero más allá de Jalisco me gustaría, porque acabamos de terminar una semana donde estuvimos realizando foros en diferentes estados. El objetivo de la Comisión de Gobierno Abierto fue, en principio de cuentas, tratar de generar un mismo lenguaje para comunicar esta agenda y poder ser más asertivos en cómo la comunicamos a la sociedad en general y a los funcionarios públicos. Y lo que quisimos es llevar a cabo trabajos de manera consolidada para difundir esta agenda en las regiones. Se llevaron a cabo 5 sesiones, el primero de ellos en Guanajuato, Jalisco, Culiacán, Veracruz y Oaxaca. Llegamos aproximadamente a 1,500 personas en el transcurso de estos 5 días. Y lo que quiero rescatar de esta experiencia, pues prácticamente es el involucramiento de los secretariados técnicos locales. Esta es una cuestión que debe de ser fundamental en la conformación de esta agenda y en la consolidación de esta agenda. Quienes intervengan en los secretariados técnicos locales o quienes estén impulsando estos ejercicios deben de creer o deben de creérsela, porque no, de repente tenemos autoridades que están participando solamente por esta parte de en algunos casos, lo puedo asegurar, de simular que quieren implementar ejercicios de gobierno abierto. Sin embargo, esto también está comenzando a generar un cambio, porque cada vez tenemos un poco más de autoridades que participan en estos secretariados de gobierno abierto y que comienzan a encontrarle sentido a la agenda de gobierno abierto. De la misma manera en el sector privado. A través de los secretariados se ha intentado involucrar a diferentes sectores como sociedad civil, el sector académico, el sector empresarial e incluso en algunos, que fue el caso de Jalisco, hasta medios de comunicación. De esta manera insisto, tanto en el sector público como en el sector privado, está comenzando a despertar el interés por la agenda. Otro de los rubros que es importantísimo es el de la participación ciudadana activa. Necesitamos también generar redes de sociedad que impulsen esta agenda y que, lejos de pensar que se termine por el hecho de que no se impulse a nivel nacional o no se encuentre apoyo en los ejecutivos, debemos de quitarnos la idea de que solamente a través de un mismo medio se va a poder llevar a cabo este ejercicio o estos ejercicios de gobierno abierto. Me parece que es algo que tenemos que permear, que tenemos que llevar a la inclusión de toda la sociedad y de todos los sectores para que se apropien de la agenda y se trabaje con quien se pueda trabajar. En el tema de los compromisos municipales también es algo que yo celebro. Se están permeando ya estos compromisos en los diferentes planes de acción a nivel de los municipios, que si están resolviendo estos problemas públicos, que esa es la finalidad, de que la sociedad también participe en este esquema de gobierno y construcción de gobierno abierto, en los diferentes compromisos que se establezcan. ¿Se está logrando ya transformar? Me parece que sí. El único punto que veo es que son pocas aquellas transformaciones que se han hecho. Esto no quiere decir que este aspecto no sea un tema progresivo. A mí me parece que lleva su espacio de construcción en cada entidad o en cada localidad, y me parece que en la medida de lo posible sí se está logrando transformar realidades
de ciertas comunidades. Y esto es a lo que yo le apostaría con la agenda de gobierno abierto. Y finalmente, un rubro que es muy importante y que también lo rescato de lo que estuvimos viviendo en estos foros de la semana pasada, el monitoreo ciudadano. La agenda de gobierno abierto no le toca solamente a las autoridades que están participando en el secretariado. Debemos de fomentar, porque es parte de los ejercicios incluso de rendición de cuentas, debemos de fomentar y de crear una comunidad de sociedad que también pueda auditar o vigilar o monitorear lo que hacen las autoridades de manera activa. A través de la agenda de gobierno abierto existe esta posibilidad. Podemos construir un rubro, una comunidad de sociedad, insisto, desde los diferentes sectores, que puedan también sumar esfuerzos para poder estar monitoreando paso a paso cada uno de los planes de acción y de los compromisos a los que se compromete la sociedad. Yo aspiraría a que el día de mañana la sociedad sea la que esté demandando el establecimiento de compromisos o la creación de compromisos de manera colaborativa entre autoridades y sociedad, pero que también estemos formando ciudadanos que también puedan responsabilizarse de aquello que están construyendo, de aquello que están poniendo como propuesta. ¿Para qué? Pues precisamente para tratar de abarcar esta agenda de gobierno abierto, donde no se trata de que la autoridad defina qué es lo que va a hacer y el día de mañana que la responsabilidad la tenga la autoridad. Más bien se trata de que nos sensibilicemos todos de lo que implica el modificar realidades, el transformar realidades. Y en este sentido, pues tiene que existir una corresponsabilidad entre las autoridades y los funcionarios. Básicamente son los aspectos de los que les mencioné: el involucramiento del secretariado, la participación ciudadana activa, en el caso de Jalisco, entre un primer plan de acción y un segundo plan de acción. En el primero de ellos tuvimos 700 personas involucradas y en el segundo superamos las 2.500 personas ya involucradas. Generamos la participación, nosotros ya bajamos nuestros compromisos del plan de acción a 5 municipios, los más grandes y de mayor impacto en el estado, y pues prácticamente todos ellos están generando o tienen ya compromisos en el plan de acción. También sumamos, como otros estados ya lo están haciendo, a Poder Judicial, Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Y en nuestro secretariado también incluimos la figura de participación del Comité de Participación Social o del Comité de Participación Ciudadana. ¿Para qué? Pues porque prácticamente lo que hicimos fue focalizar los esfuerzos en el caso específico de Jalisco al tema del combate a la corrupción. Es decir, en este momento todo nuestro plan de acción, todos los compromisos de las autoridades que están trabajando, que son 8, van focalizados a combatir la corrupción, que es uno de los temas en que en particular en Jalisco están trabajando arduamente tanto el sector empresarial como el académico y el social. Por mi parte sería todo, resaltar y destacar que la agenda de gobierno abierto en las entidades me parece que está en un punto en el que necesitamos impulsarla mayormente, porque estoy completamente convencida de que la podemos llegar a consolidar. Muchas gracias, Cintia. Yo creo que para quienes hemos estado en estos trabajos, es un gusto y un orgullo ver ya los resultados que tú nos compartes, ¿no? Hace 4 años iniciamos con esta iniciativa denominada Gobierno Abierto, co-creación desde lo local. En un inicio se pensó hacer una suerte de ejercicio piloto para ver qué entidades federativas y qué comisionados y organismos garantes querían entrarle a esta agenda, porque como bien apunta Cintia,
es una agenda que se adoptó a nivel nacional. México entró a estos trabajos desde 2011 y los cambios normativos que hemos experimentado, pues hablamos de la reforma en 2014, de la entrada en vigor en 2015 y desde 2015 hemos estado impulsando estos ejercicios. Ver el día de hoy trabajo ya fehaciente, productos terminados, resultados en los estados, el impacto en algunos municipios, creo que habla del avance que tiene esta agenda. Yo nada más rescataría un par de puntos de los que nos comparte Cintia. El primero es la importancia de evitar que estos ejercicios sean sujetos de simulación. ¿Cómo hacemos para que sean efectivamente ejercicios de participación ciudadana? Ese sería uno de los principales retos. Y el otro es la importancia de, pese a tener un solo marco de referencia, ¿cómo le hacemos para no pasar por alto las realidades locales, ¿no? Tenemos diversidad en los estados, eso es un hecho, la heterogeneidad de este país pues es algo obvio, entonces es de lo que nos tendríamos que hacer cargo en la agenda a futuro de gobierno abierto a nivel local. Pasaría ahora a darle la palabra a Gregorio González Nava. Él nos va a dar la perspectiva desde el ámbito federal. El maestro Gregorio González Nava es actualmente director general de Transparencia de la Secretaría de la Función Pública. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Colima, titulado con mención honorífica y maestro en Docencia e Investigación del Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, cuenta con un diplomado en Protección de Datos Personales en posesión de particulares impartido por la Universidad de Guadalajara y un diplomado para promotoras y promotores juveniles de derechos humanos, impartido por el Centro de Derechos Humanos Francisco de Vitoria. Se ha desempeñado como secretario técnico del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, ponencia en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y actualmente es el director general de Transparencia de la Secretaría de la Función Pública en el Gobierno de México, que entre otras cosas tiene la atribución de definir la política general de transparencia, gobierno abierto y datos abiertos en la Administración Pública Federal. Ha participado en diversos congresos como ponente y realizado publicaciones en materia de derechos humanos y derecho penal acusatorio, así como participado en estancias de investigación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gregorio, tienes 15 minutos para participar. Muchas gracias, María José, por la presentación. Agradezco al INAI por esta invitación a participar en este panel. Y bueno, a mí me gustaría empezar a decir cuál es el principal reto que tiene la Administración Pública Federal o en específico la Secretaría de la Función Pública, que es llevar a la Administración Pública Federal a adoptar el gobierno abierto como un modelo de gobernanza institucionalizado. ¿Y esto por qué? Porque como lo comentaba María José, contamos con un solo marco de referencia actualmente, que es el de la Alianza para el Gobierno Abierto, OGP. Actualmente en la Secretaría de la Función Pública conformamos parte del comité coordinador de esta alianza internacional y una vez que nosotros llegamos a la función pública, vimos que este marco de referencia en gobierno abierto es lo único que existía en la Secretaría. Si bien había otras herramientas o normativa que ahorita me voy a permitir explicarles, sin embargo lo más la referencia más importante en la administración pública es OGP, ¿no? Alianza para el Gobierno Abierto. Este reto de la función pública es precisamente que no únicamente las dependencias y entidades sean convocadas a los planes de acción de la Alianza para el Gobierno Abierto, sino que esto lo tomen como un estilo institucionalizado de gobierno abierto, ¿no? Bueno, entre los antecedentes que tenemos en la Administración Pública Federal es en 2011 inició la fundación de esta alianza internacional, en la cual México fundó con otros 7 países,
Y bueno, este fue el primer antecedente en México que yo identifiqué. Posteriormente viene un acuerdo a nivel presidencial sobre la interoperabilidad de datos abiertos, ¿no? Eso fue en el año 2011. Posteriormente, hasta el año 2015, viene un decreto por el que se establece el decreto de regulación en materia de datos abiertos y que se crea la unidad de gobierno digital de la función pública, así como la coordinación de estrategia digital nacional en la oficina de presidencia. A partir de este decreto, en la función pública, la materia de datos abiertos, que está muy ligada al tema de gobierno abierto, se encarga esta unidad de gobierno digital para establecer una política en materia de datos abiertos, ¿no? Además de lo que se había firmado en la Alianza para el Gobierno Abierto en 2011. Posteriormente viene la publicación de la Ley General de Transparencia, en la cual, bueno, se establecen los principios de gobierno abierto y que el INAI tiene la atribución de coadyuvar con los sujetos obligados para implementar mecanismos de participación ciudadana. Posteriormente, la función pública emite, junto con la Oficina de Presidencia, la Guía de Implementación de Política de Datos Abiertos. Esto fue en el año 2015 y hasta el año siguiente, en 2016, el 18 de julio, se hace una reforma a la ley orgánica para establecer específicamente que la Secretaría de la Función Pública tenía la atribución de definir la política de gobierno digital, gobierno abierto y datos abiertos únicamente en el ámbito de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Posteriormente, en el año 2017, viene una reforma al reglamento interior de la Secretaría de la Función Pública para crear una unidad llamada Unidad de Políticas de Apertura Gubernamental y Cooperación Internacional, quien se encargaría de llevar a buen puerto esta nueva atribución de la Secretaría de la Función Pública, ¿no? El definir la política de gobierno abierto. Entonces, en la Secretaría de la Función Pública, por una parte, contaba con la unidad de gobierno digital, quien era la encargada de definir la política de gobierno de datos abiertos, y por otro lado, la unidad de políticas de apertura gubernamental, encargada de definir la política de gobierno abierto. Inmediatamente después de esta reforma al reglamento interior, se emiten las disposiciones generales en materia de archivos y de gobierno abierto para la administración pública, ¿no? En el tema de gobierno abierto, en estas disposiciones, la principal referencia es a la Alianza para el Gobierno Abierto, ¿no? Cómo se van a coordinar las dependencias y las entidades al interior de la administración pública para atender a los compromisos nacionales de la Alianza para el Gobierno Abierto. Posteriormente se emite una guía de gobierno abierto con el fin de establecer los pasos y criterios específicos para cumplir estas mismas disposiciones, ¿no? En realidad esta guía y estas disposiciones eran meramente, pues, más burocráticas, en el sentido de que tuviera un enlace en las dependencias, un encargado de aplicar el gobierno abierto, o incluso tener mecanismos de participación ciudadana que incluía, que lo establecía la Secretaría de Gobernación. Posteriormente, en el reglamento interior de la Secretaría de la Función Pública, en 2017, se reforma para establecer que esta unidad de política de apertura gubernamental y cooperación internacional, entre otras atribuciones, tenía la de formular y someter a consideración del secretario los proyectos, políticas, estrategias y criterios que impulsen el establecimiento de acciones en materia de gobierno abierto, así como de establecer la estrategia de gobierno abierto, ¿no? Esto en el ámbito de la Administración Pública Federal. Y en ese mismo reforma al reglamento interior se crea la unidad de transparencia, que está a cargo la Dirección General de Transparencia, que actualmente está a mi cargo. Y bueno, tenemos que a partir del 2017 existen 3 unidades administrativas dentro de la función pública,
que ven temas muy relacionados, ¿no? Por una parte, la unidad, como lo establecía, la unidad de gobierno digital en la política de datos abiertos, la unidad de políticas de apertura gubernamental definiendo la política de gobierno abierto, y por otro lado, la Dirección General de Transparencia, que se encarga de ver toda la tramitología de las solicitudes de información y cumplimiento de obligaciones de transparencia al interior de la Secretaría, ¿no? Cuando nosotros llegamos, una de las instrucciones fue precisamente eficientar el trabajo de la función pública, y lo que se propuso en esta nueva administración es la función de estas 3 unidades, en el sentido de que ahora la Dirección General de Transparencia tendrá la obligación de definir la política de gobierno abierto, de datos abiertos, y también la unidad de transparencia al interior de la Secretaría de la Función Pública, ¿no? Es un reto que tenemos, un reto bastante, ¿cómo podría decir? Bastante ambicioso para la Secretaría de la Función Pública. Sin embargo, bueno, contamos con el apoyo del Instituto Nacional de Transparencia en la Alianza para el Gobierno Abierto, en el cual pues somos parte del comité coordinador, ¿no? Y bueno, una de las cuestiones que nosotros tenemos que cumplir en esta dirección general es la dualidad, ¿no? La dualidad tanto como unidad de transparencia, el de llevar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, las solicitudes de información, que como saben es un tema que requiere de tiempos específicos, de cumplimiento de normas, y que muchas veces requieren de bastante pues fuerza de los servidores públicos. Entonces tenemos esta dualidad en la cual tenemos que poner mucha atención tanto a la unidad de transparencia como a la nueva política que en el próximo año, en el primer trimestre, tendremos que emitir la política general, que incluya tanto los datos abiertos, el tema de gobierno abierto y el tema de transparencia en la gestión pública, ¿no? Entonces, este es el principal reto que tenemos desde la función pública, y que el gobierno abierto no se ha visto únicamente como la alianza de gobierno abierto, sino que las entidades y dependencias creen otros mecanismos, otras plataformas, otras herramientas en las cuales también se esté pidiendo la participación de la ciudadanía para el cumplimiento de sus obligaciones, para emitir pues nuevas políticas públicas. Y bueno, ese es un gran reto que tenemos, ¿no? También me gustaría a mí hablar sobre el tema de el estado abierto. Encontré que el 27 de marzo el INAI publicó un comunicado a través del cual se estaba convocando a la primera cumbre de gobierno abierto, el cual tenía como fin hacer un balance y definir la agenda para los próximos años en la materia. Esto fue en el año 2018, y el encabezado se leía como "Avanza México hacia la consolidación de un estado abierto". Hacia un estado abierto es donde debemos poner la mirada, quienes apostamos porque este marco de gobernanza pública nos permite avanzar hacia un país de bienestar donde el común denominador en los problemas públicos no sean la pobreza, la inseguridad y la impunidad. A 5 años de la autonomía constitucional del máximo órgano garante de la transparencia y el acceso a la información pública, en conjunto con los órganos garantes de los estados, se debe priorizar o encauzar sus esfuerzos a acciones y estructuras para coadyuvar con los distintos niveles y órdenes de gobierno, para transitar a esta nueva forma de gestión pública denominada gobierno abierto. En la medida en que los poderes judiciales, legislativos, ejecutivos y órganos constitucionales autónomos, tanto en el ámbito federal, estatal y municipal, avancen hacia este tipo de modelos de gobernanza de gobierno abierto, entonces México se encontrará en la ruta hacia un estado abierto. En este sentido, una plataforma que se puede aprovechar por parte del INAI
para impulsar al Estado mexicano en este fin es el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que fue uno de los paneles que también se fue tratado en este congreso, que entre diversas funciones resaltó dos funciones de este sistema. Uno es establecer modelos y políticas integrales tendientes a cumplir con los objetivos de la presente ley. Y dos, establecer programas comunes de alcance nacional para la promoción en la apertura gubernamental en el país, ¿no? Desde mi punto de vista, no es necesario hacer cambios normativos a la Constitución o a la Ley General de Transparencia para que el articulador de la Estrategia Nacional en materia de gobierno abierto sea precisamente el máximo órgano de garante en el país de apertura gubernamental y el derecho de acceso a la información pública. Aquí quiero hacer un paréntesis, que el día de hoy se instaló el grupo de trabajo de gobierno abierto de la OCDE, en el cual estuvimos presentes vía remota. Este grupo se enfocará en 5 áreas principales. El primero es el de gobierno abierto, Estado abierto. El segundo, participación cívica. El tercero, comunicación y medios públicos. El cuarto, innovación participativa, y el último, transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Comento esto porque, por lo que respecta al gobierno y Estado abierto, la OCDE buscará promover entre los estados parte el desarrollo de una estrategia nacional de gobierno abierto. En el marco normativo vigente de la función pública, nuestros alcances pues están limitados únicamente a la administración pública federal. Por tal razón considero que una política, estrategia, modelo nacional de gobierno abierto tiene que venir impulsado desde el INAI. En Latinoamérica, por ejemplo, tenemos a Argentina, quien actualmente está trabajando en una ambiciosa reforma legal para transitar de gobierno abierto a Estado abierto. Y en Costa Rica es otro ejemplo, en el cual es uno de los primeros países en los cuales se involucra a todos los poderes, tanto ejecutivo, judicial y legislativo, al diseño y implementación de una agenda nacional de gobierno abierto, ¿no? A mi consideración, creo que hacia un Estado abierto es donde debemos de ir encaminándonos, tanto desde la función pública como por parte del INAI, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tus aportes. Yo creo que con esta narrativa que nos das de toda la transformación que ha sufrido la Secretaría de la Función Pública y el propio gobierno federal, da cuenta de cómo a partir de la ley se ha tenido que instrumentar en distintas estructuras, unidades administrativas abocadas a este tema, por una parte. Y por otra, la importancia de implicar en este tipo de ejercicios no solamente a los gobiernos, al Poder Ejecutivo. Reconocemos también que la Alianza para el Gobierno Abierto en sus inicios se había acotado a los poderes centrales, a los ministerios, a gobiernos federales, pero día a día hemos entendido que Gobierno Abierto no solamente se trata del Poder Ejecutivo, bien lo has apuntado, cómo vamos a transitar hacia un Estado abierto. Y la ley ya nos da esa atribución. Cualquier sujeto obligado de la Ley General de Transparencia tiene esta, digamos, además de cumplir con las obligaciones de transparencia y ser promotores del derecho de acceso a la información, tiene entre sus facultades esta facultad de abrir espacios a la participación, de abrir espacios con sociedad civil. Y justamente en México hemos avanzado muchísimo en el tema, me parece, y esto ha sido posible gracias a la existencia de métricas, de saber en dónde nos encontramos parados. Y parte de esa labor la hemos realizado desde el INAI, pero en conjunto con la academia, y por eso me da muchísimo gusto cederle el uso de la voz al doctor Guillermo Cejudo Ramírez, quien ha conducido la métrica de gobierno abierto en sus 2 ediciones hasta el momento vigentes.
El doctor Guillermo Cejudo es doctor en Ciencia Política por Boston University y maestría en Gestión Pública por la London School of Economics and Political Science. Es secretario académico del CIDE, profesor investigador de la División de Administración Pública desde 2006. Es autor, entre otras obras, de Democracia y Burocracia, publicado por el Instituto Nacional Electoral en 2016. Recientemente, el INAI publicó el Diccionario de la Transparencia, del que él es coordinador editorial. Es uno de los editores del libro Variaciones de Implementación, publicado por el CIDE, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y de la Academia Mexicana de Ciencias. Colabora regularmente en Animal Político y en la revista Nexos y coordinó la métrica de Gobierno Abierto en las ediciones 2017 y 2019. Adelante, Guillermo. Muchas gracias, María José. Muy buenas tardes a todos, buenas tardes a mis compañeros, compañeras panelistas. Yo quiero complementar la discusión que ya Cintia, Gregorio han avanzado sobre el estado y el futuro del gobierno abierto en el país, recuperando un poco la lógica desde la cual hemos hecho la métrica de gobierno abierto. No voy a hablar de los índices, de la metodología, sino del principio. Y el principio ha sido muy simple y es el siguiente: es para saber cuándo un gobierno es abierto, no revisamos las leyes, no revisamos los anuncios, los discursos. Lo que es importante saber para poder decir este gobierno es abierto, este no, o este es más abierto que ayer, o este es más abierto que el otro, lo que hay que entender es cuál es la experiencia de los ciudadanos cuando interactúan con ese gobierno. Es decir, no me refiero a que no importen las leyes, no me refiero a que no importen las iniciativas, lo que me refiero es que al final, por más que lleguemos con una persona a decirle este gobierno tiene muchas leyes que hablan de gobierno abierto, hay muchos compromisos firmados y hay una cabeza, un líder, un funcionario, un gobernador, un presidente que insiste en que ya somos un gobierno abierto, si la experiencia de esa persona cuando se acerca a una oficina pública a tratar de conocer qué hace o a tratar de incidir en lo que hace, es decir, para que haya transparencia y haya participación, y encuentra una pared, pues no va a comprarse la idea, no va a compartir la idea de que eso es un gobierno abierto. Por eso me parece, estoy convencido que una vez que pongamos sobre la mesa la discusión sobre el futuro del gobierno abierto, lo que tenemos que hacer es poner a las personas en el centro. Porque para que el gobierno abierto cumpla esa promesa de transparencia y participación, debe consolidar una lógica ciudadana como guía de acción. Otra vez, de lo que se trata es que al final del camino, al final de las reformas legales, de los ejercicios, de las iniciativas, los programas, las decisiones, en cada oficina pública las personas puedan conocer la información que se genera ahí e incidir en las decisiones que ahí se toman. Es un principio muy simple, pero que se distancia o que obliga a tomar un poco de distancia de otras lógicas que a veces se centran solo en el cumplimiento legal, que creemos que porque la ley fija obligaciones y esas obligaciones están cumplidas a cabalidad, ya con un mero formalismo predefinido se ha logrado la apertura gubernamental. También es distinto de pensar esto solo desde la agenda de los gobiernos, y esto creo que es algo que tenemos que ser muy cuidadosos. Gobierno abierto no es preguntar a los funcionarios qué es lo que ellos quieren abrir y en qué medida, momento, tiempo, lugar, secuencia y sobre qué materias van a esperar que las personas participen. Es exactamente al revés. No solo se trata de abrir lo que los funcionarios creen que es importante. Y tampoco se trata de tener solo prioridades poco representativas. La agenda de apertura gubernamental debe priorizar la vida cotidiana de las personas. A mí nunca se me va a olvidar en una discusión de un plan de acción, no sino hace años, donde estábamos discutiendo temas, propuestas, etcétera, y había un amigo, un colega muy apreciado, pero que decía: lo que necesitamos es que el gobierno haga transparente su presupuesto por derecho humano.
Es decir, que el presupuesto, vamos a decir cuánto dinero se va a educación, cuánto dinero se va a la seguridad y a todos los derechos humanos, porque eso es una cosa muy importante. Y estoy seguro que es una cosa muy importante, pero estoy convencido que no es algo prioritario para las personas. Si algún día llegamos a poder tener una clasificación por derecho humano del presupuesto, probablemente seamos un mejor país. Pero para llegar allá me parece que hay una larga lista de prioridades desde la experiencia de las personas que deberíamos poner en el centro. Y pensar que, dado que gobernar siempre es escoger, cuando escojamos, pongamos en primer lugar aquellas materias, aquellos temas, aquellas instancias, aquella información, aquellos espacios de participación que son más importantes para la vida cotidiana de las personas. No sé cuántas personas en el país consulten la lógica de derechos humanos del presupuesto. Supongo que son menos de las personas que quieren información cotidiana sobre los perfiles profesionales de los doctores o el número de camas en el hospital, la disponibilidad de medicinas o cosas, insisto, de perspectiva ciudadana que me parece en cualquier agenda de apertura gubernamental deberían llevar mano, deberían ser prioritarias frente a cualquier otro. Por eso, hacia adelante, cuando hablamos de transparencia, tenemos ya un marco normativo muy exhaustivo, con una larga lista de obligaciones, procesos, tiempos, etc. Y siempre habrá la posibilidad de añadir obligaciones. Siempre hay cosas que no están aún y que podríamos acelerar o presionar o formalizar aún más. Pero yo creo que, otra vez, el principio hacia adelante debe ser más simple, más complejo de resolver, pero más fácil de entender. Y es, ¿qué es lo que quieren saber las personas? ¿Por qué no, cuando pensemos qué reformas, qué información, qué temas, empecemos por preguntarnos qué quieren saber las personas? Para entonces poner los recursos del Estado donde están las prioridades. Yo creo que la agenda hacia adelante tiene que ser con un énfasis que no esté en el cumplimiento de obligaciones, sino en la transparencia ciudadana, una transparencia proactiva. Esto sé que cualquier funcionario público que ha tenido que lidiar como sujeto obligado con las obligaciones de transparencia y cualquier órgano garante que ha tenido que lidiar como órgano garante con las obligaciones de transparencia, sabe que le dedica el Estado mexicano muchísimo tiempo, dinero, esfuerzo, talento de funcionarios a revisar, a cargar información y luego a revisar que eso ocurra. Y eso está muy bien, pero mi pregunta es si eso es lo prioritario, dado que sabemos, porque esto sí lo sabemos, que el primer lugar donde la gente busca información no es en el CIPOT, en la página, en la fracción específica. Lo más probable es que busque en Google o busque, como nos dice la encuesta del INEGI, en el sitio web de ese sujeto obligado. Pero ¿saben qué? Y esa es una experiencia que hemos tenido en el CIE todo el tiempo. Siempre decimos, hay que mejorar nuestro sitio web para que la gente encuentre más fácil la información. Pero la persona encargada de transparencia y de tecnología lo que dice, claro, pero después de que carguemos la información al CIPOT y le dediquemos. Y eso pasa también. ¿Cuántas personas dedican los órganos garantes a hacer la verificación diagnóstica y a revisar que todo esté cumplido? Mucho más personas, mucho más tiempo que a orientar, apoyar e incidir en la lógica de transparencia proactiva, datos abiertos, más en la lógica ciudadana. ¿Por qué lo digo? No quiero decir que no importe cumplir la ley, por supuesto que no, ni que no importe que la información esté arriba. Pero sí creo que las prioridades que reflejan nuestros recursos, los recursos institucionales que le invertimos a eso, no son las mismas prioridades que las personas tienen cuando buscan información. Y esto tiene que ver con una cosa muy simple, y es el concepto de carga administrativa. Es decir, al final del día, cada obligación impone tiempos, procesos y una carga, hay un costo de oportunidad. Cada funcionario que está dedicando el tiempo a llenar un formato y subirlo al CIPOT está dejando de hacer algo distinto, ya no digamos en materia sustantiva, sino simplemente en mejorar el sitio web o pensar en una estrategia de transparencia proactiva. Este catálogo exhaustivo de obligaciones, esa verificación que se hace de los órganos garantes y la formalidad de los tiempos, formatos, etcétera, tienen un efecto de mandar señales a las oficinas públicas sobre qué es lo que importa. Y la señal que mandan es, lo que importa es que
todo esté cargado en tiempo y forma, porque te van a revisar en 3 meses y eso tiene que estar bien. Esa señal que mandan tiene efectos en las decisiones que toman los funcionarios sobre qué van a priorizar para hacer transparente el sujeto obligado, la oficina pública. Una segunda implicación de este principio en materia de transparencia es que hay que empezar a poner énfasis en dónde está la información. Hoy tenemos, porque es lo que pide la ley, no estoy diciendo que esté mal, es lo que pide la ley, un repositorio de documentos. Una plataforma nacional que es esencialmente un repositorio de documentos, que a lo mejor sí ya se pueden leer, que son interoperables, bla, 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 pero sigue siendo un repositorio de documentos. Cuando sabemos, porque vivimos en una revolución de datos, que lo más importante sería empezar a construir un repositorio de datos. Me tranquiliza mucho que Gregorio nos haya dicho que va a haber una política que involucrará datos abiertos, porque es algo que está suspendido en el Estado mexicano desde hace un buen rato, y es una tragedia, porque estamos perdiendo información valiosísima que adelante, que para periodistas, para investigadores, para ciudadanos, va a ser muy importante poder tener acceso a esos datos. Entonces, creo que complementar lo que hay en la Plataforma Nacional de Transparencia con el repositorio de datos que, más allá de documentos, permita ir acumulando información detallada sobre el desempeño de todas las labores del ejercicio de la administración pública, podría contribuir también a esta lógica. La misma lógica cuando hablamos de participación sería preguntar, y aquí es más difícil, ¿cómo quieren involucrarse las personas con las oficinas públicas? Y ahí me parece las respuestas van a ser aún más variadas que las respuestas que escuchamos sobre transparencia. Por eso la discusión tiene que ser sobre una participación sustantiva, que no esté en los formalismos, ni en la participación estructurada. Sé que Función Pública está pensando en rediseñar la Contraloría Social, y me parece una gran idea, porque la Contraloría Social lleva décadas convertida en un formalismo donde ni los funcionarios, ni los beneficiarios, ni las personas, salvo casos extraordinarios que son tan extraordinarios que los premiamos y ganan premios internacionales, el resto son procesos formalizados que no entran a lo sustantivo y que no generan valor ni para los involucrados ni para las oficinas públicas. Romper esa idea de que la gente tiene que participar porque es una obligación, y si no participa pierde el acceso a los beneficios, a la obra, etcétera, y que la participación se agota en sí misma, es decir, lo que importa es que haya un acta que diga que se reunieron 10 personas y vieron que la obra arrancó, pero que no hay trabajo sustantivo, efectos en la toma de decisiones, es la primera cosa que tenemos que empezar a ¿Es el de 3 minutos o el de 1 minuto? ¿Cuál es la respuesta? No lo sé, pero creo que hay que multiplicar los canales de participación y hacerlos efectivos. Hoy, y ese es uno de los grandes logros de la apuesta del Estado mexicano en materia de transparencia, casi a cualquier oficina pública que uno vaya encuentra un letrerito que dice aquí es la oficina de transparencia, y todo el mundo sabe más o menos cómo procesarlo. No hay nada equivalente en materia de participación. No sé si lo puede haber, porque no hay una sola forma. Creo que sería, de repente por ahí se habla que hay que pensar en una ley general de transparencia, que sea equivalente, de participación, que sea equivalente a la de transparencia. Yo no creo que sea la forma, porque las mecánicas de participación seguramente serán muy diversas. Pero sí deberíamos aspirar a que cuando una persona llega a una oficina pública y tiene ganas de participar, haya un caminito. Ese caminito puede ser muy diverso, a veces será una audiencia pública, a veces será un foro, a veces será un comité que se reúne cada 3 meses. Pero que cuando llegue a esa oficina pública, cuando llame a esa oficina pública, le puedan responder y decir, este es el catálogo de participación, si usted quiere participar, estas son las reglas, y después, que no solo se encuentren esos procesos, sino que después haya el camino para que esa participación tenga efectos y sea documentada. Una de las cosas que más nos divertía cuando hicimos la métrica de gobierno abierto era justo las respuestas que algunos sujetos obligados daban a qué hacen para participación. Nosotros organizamos la fiesta patronal
Nosotros tenemos una revista que la gente la puede leer y entonces ya participó en lo que hacemos. Es muy importante empezar a darle contenido sustantivo a la participación. Y aquí el modelo de apertura gubernamental me parece que da una buena guía de por dónde. Creo que es claramente insuficiente, no podemos pensar que solo con unos ejercicios pocos, decía Cintia, y tiene toda la razón, vamos a lograr transformar, pero creo que la lógica de reunir en torno a temas concretos a personas interesadas y funcionarios y empujar ideas nuevas, co-crearlas para modificar la forma de funcionamiento del gobierno es la vía en que la participación puede tener. Tenemos algunas ventajas frente a esto. Hay muchas cosas que podemos aprovechar sobre lo que ya sabemos. Ya sabemos por las encuestas que hace INEGI cuáles son los trámites más frecuentes y por lo tanto dónde podrían estar las prioridades. Ya sabemos también cómo la gente interactúa con el Sistema Nacional de Transparencia, que si usa más el CIPOT o la solicitud de información, dónde busca primero, qué temas busca primero. La propia bases de datos de la solicitud de información nos dice qué temas le importan a las personas, en qué momentos, qué variaciones de ciclos estacionales hay, etc. Desde la métrica de gobierno abierto hay también información muy detallada sobre los momentos y tiempos en los cuales la gente solicita información y la respuesta que recibe. Toda esa información puede ya empezar a orientar las decisiones, porque pensar en la perspectiva ciudadana no quiere decir solo ponte en los zapatos de un ciudadano, imagínalo. Hay ya información, hay evidencia que puede orientar estas decisiones. En suma, me parece que hay una agenda en 3 dimensiones. La primera es empezar a equilibrar el cumplimiento de obligaciones de transparencia con la transparencia proactiva, los datos abiertos, las plataformas de información, para que el esfuerzo institucional y de recursos que es el Estado mexicano corresponda con la prioridad que le dan las personas a esas dos formas de dar información. Construir procesos, mecanismos de participación que se hagan cargo de esa experiencia ciudadana y aprovechar para tomar decisiones con base en evidencia que ya existe, ya sea la agregada o la experiencia de los usuarios. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Yo rescataría dos puntos de tu intervención y creo que es también muy consistente con los resultados de la métrica, ¿no? Sabemos que en términos de transparencia, los servidores y las servidoras públicas estamos habituados a que hay solicitudes de acceso a la información, obligaciones de transparencia que se deben de publicar, pero cuando nos preguntan, ¿y tú cómo le haces para tender un puente de participación como instancia pública, qué mecanismos tienes para abrir a la participación? No nos queda muy claro. Entonces seguimos con ese dilema hacia el futuro, cómo institucionalizamos la participación al mismo nivel que ya hemos logrado con la transparencia. Y por otro lado, me gusta mucho esta idea de la horizontalidad en los procesos participativos. Y también Cintia lo apuntaba y lo reconocía al inicio. ¿Cómo hacemos para que la participación sea instrumental a la resolución de un problema? Y en los ejercicios de gobierno abierto, por lo pronto a nivel federal, y nos estamos topando ahora cuando estamos construyendo el 4º plan de acción, sentar a la misma mesa a el funcionariado público con las organizaciones de la sociedad civil no es una tarea fácil, y eso creo que es de las bondades o de los mayores beneficios que se han logrado con gobierno abierto. ¿Cómo le hacemos para tener este marco horizontal en donde no hay jerarquías? Sí hay mandatos, hay atribuciones y presupuestos por un lado, que son los sujetos obligados, pero hay necesidades, vigilancia y necesidad de rendición de cuentas por otro, que son las organizaciones de la sociedad civil. Eso es algo con lo que tenemos que seguir lidiando, porque no es algo natural. Y es también parte del avance, pero al mismo tiempo del reto de esta agenda. Recordarles, antes de darle el uso de la voz a nuestro último panelista, que tendríamos al final una ronda para responder a las preguntas del público e invitarles a quienes
nos están escuchando que se puedan plantear preguntas a nuestros panelistas. Ahora es el turno de la mirada desde la sociedad civil. Estos procesos de gobierno abierto no podrían entenderse sin el actuar de estas organizaciones. Y está el día de hoy con nosotros el licenciado Ricardo Corona. Él es director jurídico del Instituto Mexicano para la Competitividad, una de las organizaciones que ha apostado por esta agenda a nivel nacional. Ricardo cursa el doctorado en Derecho de la Universidad Panamericana, en donde también cursó las maestrías en Gobierno y Políticas Públicas y en Ciencias Jurídicas. Es licenciado de Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y cuenta con 2 diplomados en regulación impartidos por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Y es exbecario del International Visitor Leadership Program, convocado por el Gobierno de Estados Unidos de América. Algunos de sus principales temas de investigación son jurimetría aplicada a diversas disciplinas, rendición de cuentas, gobierno abierto, transparencia, finanzas públicas y mejora regulatoria. Previo a su incorporación al IMCO, trabajó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adscrito a la Subsecretaría General de Acuerdos, y fue auditor jurídico de la Dirección General de Responsabilidades en la Auditoría Superior de la Federación del Congreso de la Unión. En el sector privado trabajó en despachos vinculados a la materia laboral, mercantil, civil y corporativa, y asimismo laboró en temas de política pública, análisis económico del derecho y de jurimetría. Ha colaborado con diversos artículos sobre sus temas de investigación para Este País, Alcaldes de México, La Silla Rota, Animal Político, CNN en Expansión y Nexos. Adelante, Ricardo. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Felicidades a la UNAM y al INAI por el evento. Un gusto compartir la mesa, colegas. Me voy a basar en una reflexión desde lo que es de la vista de sociedad civil, como menciona Majo, pero evidentemente decir que 1, 10 o 20 organizaciones representan a la sociedad civil en su conjunto es complicado, un poquito atendiendo a las implicaciones que mencionaba Guillermo. Es mucha la demanda, depende la agenda, depende el tema. La organización, el grupo, se va a sumar o no al esfuerzo para rendir cuentas o para solicitar información. Entonces, con esa reserva al alcance de una opinión de sociedad civil, voy a tratar de platicarles una reflexión, abonando a lo que ya se dijo, de cómo vemos la evolución de la iniciativa de gobierno abierto. El primer punto, sin duda, es que el gobierno abierto, la transparencia o la rendición de cuentas, así como la justicia, no llegan por decreto. No es porque haya una ley, se haga un programa y ¡pum!, ya llegó esto. Y digamos, en algún ejercicio que hicimos fuera de México, para ver cómo funcionaban las instituciones que nos daban acceso a la información, cuando le preguntamos a los representantes de sociedad civil, nos dijeron, pues, espérame, ¿cuál solicitud de acceso? No, aquí esto no opera. Eso ya sé dónde lo encuentro. De antemano, si quiero saber de algo, busco la información que se genera de manera sistematizada. Entonces, eso era un poco física nuclear para nosotros porque no sabíamos de qué se trataba, cómo funcionaban esos mecanismos que para ellos ya tenían. Entonces, aquí es donde está la importancia de uno de estos grandes retos de lo que ya mencionaba Gregorio y los 3 colegas que ya hablaron, que es abordar el reto de la eficacia de la norma, la eficacia del programa, cerrar esa brecha para que el destinatario final de todo este quehacer que estamos haciendo en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto recaiga en el destinatario final, que es el ciudadano. ¿Qué tema? El que se demande. Y ahí vienen las complicaciones un poquito de cómo definirlo, ¿no? Ahora, voy a regresar un poquito para platicar, para exponer por qué se considera que es un momento histórico importante hablar de gobierno abierto en México. México, de los años 50 del siglo pasado para acá, ha tenido, considero, 3 grandes momentos de reformas. El primero de ellos, a partir de los años 50, donde se hablaba de la eficiencia operativa, crecimiento burocrático, este modelo que se critica duro del servidor público, y lo que se buscaba era satisfacer las necesidades de la gente. Segunda generación, viene en los años 80 la famosa nueva gestión pública, principios de mercado, flexibilidad burocrática para comenzar a tener cierto margen de discrecionalidad que permita la eficacia que se logre en el servicio público. Y hay una expectativa de resultados, cosa que no se tenía. Va evolucionando, como mencionaba la comisionada, es un ejercicio progresivo este tipo de agendas. Y la tercera generación, que es en la que estamos actualmente,
tiene que ver con el posicionamiento de la rendición de cuentas, con el escrutinio, saber qué está pasando, el quehacer gubernamental y la participación ciudadana. Me parece que ese es el elemento toral de esta última etapa dentro de las manifestaciones de estas generaciones, y ahí es donde está el cambio de paradigma que también ya se mencionó. Y ahora, estacionados en este cambio de paradigma donde ya se sube la rendición de cuentas desde la sociedad civil, desde la participación ciudadana, y pongo dos ejemplos nada más. Cuando llegó transparencia a la agenda pública, el servidor público, yo fui servidor público, el servidor público decía, ¿transparentar qué? ¿Qué tú vas a transparentar? O sea, la lógica no era esa. Responsabilidades de servidores públicos, lo mismo pasaba. ¿Responsabilidades de qué? ¿Cómo que hay una ley que va a haber responsabilidades? Fue un tema de cambio de chip, de la dinámica, por una parte del servidor público y por la otra del demandante de eso, de la ciudadanía, del destinatario final de todo este andamiaje. Entonces, me parece que estamos en un momento similar en la dimensión cuando hablamos de gobierno abierto. Sin embargo, el componente internacional, digamos, es un fenómeno global en el cual actualmente son 79 países los que están arrancando, los que están participando en la iniciativa. Cuando comenzamos 8 países en la iniciativa en 2011, en septiembre de 2011. Entonces, esto me parece que también nos pone en otra situación importante para no desaprovechar el momento que está viviendo el país, insisto, en términos de cumplir con los principios, los objetivos de la alianza, enfocados a rendición de cuentas, transparencia, participación ciudadana y el aprovechamiento de la innovación tecnológica. Ahora sí, con este planteamiento de por qué se considera que es relevante el momento en el que se encuentra la iniciativa, les voy a platicar la experiencia, unos breves momentos importantes de la experiencia en la elaboración de los 4 planes de acción que se han elaborado hasta ahora. Nada más para estar de acuerdo todos, plan de acción es el plan de trabajo en el cual se van a plasmar los compromisos puntuales, en los cuales converge el consenso de representantes de sociedad civil. Actualmente somos 12 organizaciones las que participamos, éramos 10, hubo un proceso de apertura y se sumaron dos organizaciones más. Participa la Secretaría de Función Pública y participa el órgano garante, el INAI. Entonces, con la convergencia del consenso de estas 3 partes, se genera el plan de acción, la hoja de ruta, con los compromisos puntuales. ¿Cómo empezó esto? Ya se mencionó que en 2011 inicia la iniciativa, me tocó estar en esas primeras reuniones también, y se sentaba cada quien a escuchar y a entender lo que se podía. No sabíamos qué era gobierno abierto, en qué plato se servía, con qué cuchara se comía, no había idea de qué era eso. Entonces, como muy bien lo mencionaba Guillermo, pues yo llegaba como IMCO y decía, yo quiero información de presupuestos, esa es mi agenda. Entonces la lógica era un poco encaminada más a transparencia que a gobierno abierto, porque realmente no teníamos idea de qué se trataba la iniciativa. Entonces esa parte, pero este primer plan de acción sí contribuyó muchísimo en poner orden a la horizontalización de una relación de 3 partes en las cuales tanto sociedad civil como el órgano garante como la dependencia de gobierno federal tenían el mismo peso, y si cualquiera de los 3 decía esto no, es hasta que se conciliara el tema. Se generaron mecanismos de control interno como reglamentos, criterios de operación. Muy interesante ese ejercicio que posicionó a México afuera con los demás países que iban creciendo, iban sumando ya en el transcurso de este primer plan, iban sumando más países. Se toma a México como referencia de su modelo tripartita. Eso fue un hitazo que, bueno, insisto, contribuyó mucho en el desarrollo de este primer momento del primer plan de acción. Como les mencionaba, la iniciativa era de desconocimiento total, pero sí puso en orden mucho la mesa de análisis. Llega el segundo plan de acción. Era 2011, cambia la administración, primer reto, a ver si la administración que está entrando toma la iniciativa, porque sabemos que la lógica muchas veces, y lamentablemente, lo platicaba con Guillermo hace unos minutos, la continuidad de cualquier gobierno, en cualquier programa, llega el nuevo gobierno, quita todo y empezamos con algo nuevo. Entonces, eso era un reto, era un riesgo que teníamos en el mapa. Sin embargo, se retoma la iniciativa porque ya eran de salida de la administración anterior, ya fue un pase de estafeta, ya estaba maduro el grupo, los componentes de los actores que estaban participando en el modelo tripartita seguían. Entonces eso permitió hacer un ejercicio ya con mucho más forma, mucho más conocimiento de la naturaleza de la iniciativa. Pero ya en la implementación, se mencionaba también, hubo muchos retos operativos.
lo que les decía de responsabilidades o transparencia, y ya se mencionó aquí también, era un cambio de chip para el servidor público. Entonces, cuando uno se comenzaba a sentar con las contrapartes para platicar, no sabíamos de qué, o sea, no se sabía de qué se hablaba el servidor público, y peor aún, ya lo mencionó también Guillermo, el enfoque, el dato duro, la obligación de cumplir con las obligaciones, con el catálogo de obligaciones del perfil de esa persona, estaba por encima del gobierno abierto. El gobierno abierto no es una iniciativa vinculante, no generaba consecuencias, por lo tanto, en la lógica de los incentivos normativos para el servidor público, no estaba en ese mapa, por lo tanto, pasaba a un segundo plano. Entonces, ese fue un tema muy importante, comenzar a ver cómo sensibilizar al servidor público para que asuma ese papel en esta lógica de nuevo cambio de paradigma que ya mencionó también la comisionada. Les voy a poner un ejemplo de un ejercicio que se hizo y en el cual convergen muchos de los retos que tuvimos. En materia presupuestal, participamos todos sabemos que el recurso público abre muchas agendas de corrupción, de transparencia, de impacto. Bueno, ese tema es importante y lo que se puso en la mesa fue un compromiso de gasto público abierto. ¿Cuál gasto público? El que la federación reparte a la federación, pero hicimos un ejercicio para sumar a un estado, ya pensando en la lógica que mencionaba María José, para comenzar a decidir a lo local. ¿Por qué? Porque esta lógica de apertura no es a nivel federal, del gobierno federal o del INAE, es un eje transversal en el cual también converge todo el quehacer gubernamental. Presupuesto, justicia, ya se mencionó, parlamento abierto, estado abierto, municipio abierto, justicia abierta. Entonces, con esa lógica se pensó en hacer este ejercicio y entonces se tomó un estado, fue el estado de Coahuila en su momento. La lógica del ejercicio era el recurso federal que le pasaban al estado y que se distribuía también a los municipios, lo que le correspondía a los municipios. Se buscaba saber cómo se gastaba ese recurso. Se tenía que retornar desde los municipios y desde el estado a la federación un reporte de cómo se gastaba. Y uno pensaría, oye, pues eso es básico. Bueno, sí suena básico, pero no se cumplía. Y eso abre la puerta para muchos de los retos que hoy el gasto público, o que en las últimas décadas ha enfrentado el gasto público en el país. Entonces, dijimos, vamos a hacer el ejercicio, fuimos a Coahuila, sentamos a los 38 municipios, sentamos a 219 servidores públicos y de repente nos damos cuenta que muchas veces los servidores públicos no sabían siquiera abrir una hoja de Excel. Y esto lo digo en función de que teníamos elementos condicionantes previos para poder hacer el ejercicio de hablar de presupuestos, ya no de gobierno abierto, de presupuestos de cada municipio. Eso nos llevó a replantear el ejemplo, el ejercicio y hacer jornadas de capacitación, sensibilización de servidores públicos y tratar de buscar los mecanismos para que esto no se cayera en la siguiente administración municipal, porque llega el municipio, el presidente municipal nuevo y quita a todo mundo y entonces se me cae mi curva de aprendizaje y entonces tenemos un problema de que no hay continuidad y no es un sistema, no es un mecanismo sustentable que se mantenga en el tiempo. Entonces, ese ejercicio nos mostró esa importancia. Ahora, este ejercicio fue un garbanzo de libra, fue un caso exitoso, pero también hubo otras agendas vinculadas a justicia penal, a programas de gobierno, donde pues no hubo el mismo acceso tanto a la información como a la participación. Y esto deriva mucho del mosaico que les mencionaba, de sensibilización, de interés, de involucramiento de la parte del servidor público, en el contexto de que es una iniciativa que no es vinculante. Viene el tercer plan de acción. Ya estamos, ahora sí, en una etapa de madurez, de planteamiento, de metodología. Lo armamos con la ruta de un análisis de política pública. Bueno, aquí todos estuvieron muy involucrados en el proceso, donde se plantea el problema, se busca la ruta, indicadores, variables, se busca analizar el impacto. Y de repente nos damos cuenta que surge el problema de, ¿cómo se llama este tema de el espionaje? Con el proyecto Pegasus que se mencionó mucho. Eso generó mucha inconformidad de la falta de condiciones de certidumbre en los compromisos, porque algunos colegas que estaban participando en esta iniciativa pues estuvieron involucrados con ese problema. Y bueno, el resultado, el fin de este cuento en el tercer plan de acción es que sociedad civil se baja de la iniciativa. Es un contexto complicado porque hay cambio de administración y va y le tocó la estafeta totalmente al INAE, que se quedó con todo el paquete de pendiente, ¿no? Llega el cuarto plan de acción, llega esta administración, cambio de administración, nuevamente nos ponemos a pensar
¿Qué pasa si no lo toman, si no lo retoman? Llega marzo, se informa oficialmente que se asume el compromiso de la iniciativa, comenzamos a trabajar con este plan de acción, la elaboración de hoja de ruta y lo que mencionaba ya María José también, la colaboración horizontal con servidores públicos, representantes de los órganos, sociedad civil, pero mucho más complicado ahora porque ya estamos haciendo un esfuerzo por un par de años con organismos locales, con los ejercicios locales, ya vienen los municipales, pensando en esta lógica transversal, pero el mensaje que se recibió a partir de esta apertura, de tomar esta estafeta de la iniciativa, pues ha sido bienvenido y ha detonado mucha colaboración los últimos meses, desde que se anunció. Y aquí la condicionante fue muy importante. El punto de partida que sociedad civil dijo fue: nos subimos a todo esto, volvemos a retomar todo lo que hay, pero hay que hacer algo por el problema de espionaje que se abordó. Ese fue, me parece, el primer punto, el primer botón para comenzar con esta cuarto plan de acción. Y de hecho, dentro de los planes de acción, dentro de los compromisos que se están generando ahorita, se dividen en dos grupos: los de cocreación, donde está esta relación tripartita, y los proactivos, que derivan directamente del gobierno y que siguen esta lógica evidentemente inercial de cosas que ya se tenían en la mesa, que no fueron parte de los ejercicios de cocreación, pero se concilió que pues iban a aparecer en un catálogo de compromisos de procreación, de proactivos. Y a partir de ahí, el primero de ellos, que activó otra vez todo ese ejercicio, que es mucho esfuerzo, y aquí aprovecho para felicitar a los colegas de INAI y de las organizaciones y todos los que estamos participando por el ejercicio que implica mucho esfuerzo, mucho viaje, mucha interacción, mucha sensibilización, es donde surge este primer compromiso proactivo de atender el espionaje estatal. Toda esta información se va a ver en el sitio de Gobierno Abierto. Cómo fue la hoja de ruta de la generación, la elaboración de los compromisos, va a estar todo disponible. Una de las lecciones del tercer plan de acción es que no saliéramos con la hoja de ruta antes, hasta que cumpla con todos los pasos. Estamos en las últimas semanas de elaboración. Y para cerrar, porque ya me llegó la de un minuto, me parece que las tres palabras claves para esta iniciativa de Gobierno Abierto, reiterando lo que ya comentaron mis colegas, es corresponsabilidad de las tres partes que están representadas, con todo lo que implica, continuidad, que no haya estas curvas de aprendizaje que se caen cada cambio, en este caso de los municipios o algunos estados, y la última, sensibilizar, salir a la calle y sensibilizar a la gente para atender lo que mencionaba Guillermo, qué es lo que quieren, y dar tiros de precisión a la satisfacción de demandas de información que detonen esta lógica de apertura y de interacción con el gobierno. Insisto, ya lo mencionó también la comisionada, en un cambio de paradigma que queremos llamarlo gobierno abierto. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, Ricardo. Me comentan que estamos ya sobre el tiempo y no tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Quisiera agradecer a nombre del INAI y de los organizadores la participación de nuestros panelistas el día de hoy, y a que sigan pendientes de cómo vamos trabajando con esta agenda. Creo que ha sido muy valioso todo el aporte que nos han dado el día de hoy, y continuamos con el cuarto panel de la jornada. Muchas gracias. Agradecemos las intervenciones de nuestros panelistas y de esta manera concluye el quinto panel de este foro.